Ahora, va a haber, además de estas respuestas económicas que dan las empresas, va a haber respuestas políticas. Algunas de ellas ya las mencioné, vamos a profundizar un poco ahí, ¿no? ¿Qué hacen los estados frente a la crisis? Dijimos, el proteccionismo va a ser una de las respuestas, un proteccionismo bastante moderado, no un proteccionismo generalizado, como vamos a ver después en el marco de la crisis del 30, sino más bien moderado. Va a haber barreras arancelarias que van a tener por objetivo proteger la producción local, tanto la producción agrícola como la producción industrial. Algunos estados incluso van a establecer barreras arancelarias como una forma de promover el desarrollo de industrias dentro de su país. Estados Unidos es el principal ejemplo. Alemania y Estados Unidos van a tener políticas proteccionistas contundentes, ¿sí? Podríamos decir que en parte el acelerado desarrollo industrial de Alemania tiene que ver con las políticas proteccionistas de Otto von Bismarck. Ahora, ¿qué segunda, digamos, medida estatal? Van a explotar los estados las ventajas comparativas, ¿sí? Aquel famoso concepto que nos trae David Ricardo a la economía, y es la idea de que conviene, a las economías les conviene producir internamente aquellos bienes que por la disponibilidad de recursos locales es más beneficioso, más rentable producir, y importar aquellos que es más difícil de producir. Lo cierto es que van a promover la producción de bienes en los que sean más competitivos. Algunos países lo que van a hacer entonces es solamente proteger ciertas producciones y dejar al libre mercado otras producciones. ¿Qué efectos tiene la respuesta proteccionista de los estados? Bueno, amplió la base industrial. De hecho, la producción global creció más que en los periodos del liberalismo, mucho más que en los periodos del liberalismo. Bien, el Estado, además de estas políticas proteccionistas, va a empezar a desplegar muy tímidamente, reformas tributarias progresivas. Algunos estados, como el caso de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, van a establecer lo que llamamos el seguro social y los sistemas de pensiones, es decir, van a empezar a desarrollar políticas sociales cuyo objetivo es poder contener algo del malestar social. El crecimiento demográfico que se acelera desde la primera revolución industrial lleva en cierta medida y la expansión del horizonte de vida de las personas lleva a la necesidad de dar cuenta de aquellos ciudadanos que quedan por fuera del universo productivo, los viejos, los niños, las viudas, y el Estado va a empezar a intervenir en materia social. Por eso a esto lo llamamos los albores del estado de bienestar. Como vamos a ver más adelante, el estado de bienestar cristaliza luego de la crisis del 30, pero en donde estas políticas se amplifican, pero ya inician acá. Incluso lo que podríamos llamar parte de esa política social de los estados tiene que ver con la amplificación, el aumento de los gastos en salud y en educación, que como vimos antes, también son parte de cierta noción de ciudadanía que requiere que el Estado se haga cargo de sus niños, que los integre, que los dote de una lengua, de una lengua común, ¿no? Porque vienen con una lengua de su casa, pero de una lengua común, de una serie de destrezas que los incorporen al mundo productivo. ¿Qué otras respuestas van a traer los estados? Bueno, la respuesta imperialista. Las metrópolis, es decir, acá ustedes habrán visto van a ver a lo largo de toda la presentación que hay ciertas palabras que están marcadas con negritas. Estos son conceptos centrales que tienen que retener. Uno de ellos acá, para imperialismo, un concepto central es el concepto de centro y periferia, metrópolis y periferia, en fin.
¿Quiénes son las metrópolis? ¿Qué países son la metrópolis? Bueno, los países industrializados, obviamente, esas potencias que son un manojo de 6 países europeos y Estados Unidos, que expanden y consolidan las relaciones de dependencia que mantenían con la periferia, léase Asia, África y América Latina. Expanden y consolidan porque acá es necesario distinguir el imperialismo de la fase colonialista del siglo XVII, del siglo XVI y XVII. Cierto es que Europa se había expandido y había conquistado otros países, pero el imperialismo tiene un tono económico y un grado de dependencia mucho mayor que la fase colonialista. Esa expansión es una expansión que busca mercados fundamentalmente, busca mercados no solo donde colocar la producción industrial, sino también mercados que lo abastezcan de materias primas necesarias para ese desarrollo industrial y que no se encuentran en aquellas metrópolis. Por ejemplo, el petróleo es mucho más accesible y mucho más barato en la zona del Oriente Medio, de Medio Oriente, que en Francia, por ejemplo, donde no hay muchos yacimientos de petróleo. O, por ejemplo, el caucho necesario para hacer las ruedas de los autos, solo se produce, es un derivado de un árbol que crece en medio del Amazonas, ¿no? Por nombrar algunos insumos, algunas materias primas que son vitales. Entre 1875 y 1914, África, Asia y el Pacífico pierden toda autonomía. Van a multiplicarse los estados coloniales, pero no son el único caso, porque el control que las potencias industriales despliegan sobre los países subdesarrollados en América Latina, aunque no se conviertan en colonias formales, va a ser un control muy férreo. Estoy pensando que en muchos casos son las propias corporaciones las que controlan sectores enteros. Un ejemplo concreto, ¿no? En la zona del Caribe, la United Fruit Company, una corporación norteamericana que se dedicaba a la explotación y exportación de frutas exóticas, domina todo el Caribe y lo domina a tal punto que cualquier intento de reestructuración económica, de reforma económica que lleven adelante los políticos locales es rechazado y se traduce en una intervención directa por parte de los Estados Unidos, como ser el caso, por ejemplo, en Guatemala, donde voltean, esto van a faltar un par de años, pero donde voltean a un presidente democráticamente electo como Jacobo Arbenz, o la fuerza con la que Estados Unidos va a intentar oponerse a la revolución comunista. Son algunos ejemplos del poder que tienen las corporaciones norteamericanas en esos países, donde podían incluso intervenir de manera directa en la política local. En Asia y en África en particular va a haber más bien colonias formales, ¿sí? Esta expansión va a tener, como dije, un carácter económico y también un carácter militar, de una fuerza bélica que avanza y crece de la mano de ese complejo militar industrial que es hijo de la Segunda Revolución Industrial. Por eso hay una relación directa entre la expansión imperialista, la competencia entre las potencias y el estallido de la Primera Guerra Mundial. Porque los complejos militares industriales de cada uno de esos países demandan cada vez más, en nombre de sus propias rentabilidades, esta expansión imperialista. Entonces se produce una sinergia, ¿no? Los estados necesitan de esos complejos militares industriales para llevar adelante ese proceso expansivo, y el complejo militar industrial requiere de los estados para que
realizar su ganancia, básicamente, para obtener beneficios. Pero esta expansión, y este es un dato no menor, se hace en el marco de una serie de justificaciones ideológicas, una idea de visión civilizatoria por parte de las potencias, una civilización que se simbiotiza la idea de civilización con la idea de lo blanco y de lo europeo, que tejieron un vínculo entre la retórica nacionalista, que no era una novedad, digo, el nacionalismo como ideología había emergido en una ideología de corte emancipatorio a mediados del siglo XIX. Bueno, aquí la retórica nacionalista adquiere un tono racista y xenófobo, ¿no? No solo la conquista de espacios territoriales de ultramar va a estar sustentada en esta retórica y en esta justificación ideológica de la misión civilizatoria, sino que aquellos estados que están en proceso de consolidación en las últimas décadas del siglo XIX, como el caso argentino, también van a tomar estas justificaciones ideológicas para avanzar sobre territorios sobre los cuales el Estado no tenía control pleno, como será el caso de toda la Patagonia, ¿no? La conquista del desierto se hizo en nombre de un espíritu civilizador. Aquí tenemos, para cerrar por esta explicación del día, un mapa del mundo en el marco del imperialismo. Y ahí podemos ver, por ejemplo, en azul los dominios franceses, como ustedes pueden ver, dominan buena parte del Cuerno de África. Podemos ver en verde los dominios británicos, ¿sí?, que abarcan una parte muy importante del globo: Australia, la India, el sur de África, o lo que se conoce como el África subecuatoriana, Canadá, ¿sí?, buena parte de Medio Oriente. Ahí tenemos también al Imperio Ruso dominando el continente entero, el continente asiático prácticamente entero, con excepción de China. Y en China, si bien los chinos no van a convertirse en una colonia, lo cierto es que todas las potencias tienen en China, en este periodo, factorías, o sea, ciudades factorías en donde el control del Estado chino no existe, y quienes controlan la política y la economía allí son los extranjeros. En este mundo imperialista se establece una división internacional del trabajo que va a moldear el orden mundial de la Segunda Revolución Industrial. Las potencias industriales van a producir para el mundo, manufacturas para el mundo, mientras que los espacios coloniales van a especializarse en la producción de materias primas, como mencionaba antes, algunas materias primas que tienen que ver con, son insumos para la producción industrial, y alimentos, o sea, se van a especializar en la producción de bienes primarios. Alimentos para un mercado europeo, para unos mercados urbanos que demandan, en el marco de una expansión de las clases medias, cada vez más variedad. Los europeos se están acostumbrando en este marco a tomar café, a fumar tabaco, y todo eso se exporta a comer carne en una cantidad que antes no existía. Todo eso se exporta desde América Latina hacia Europa, por poner algunos ejemplos. Bueno, esto es, si no me equivoco, esta división internacional del trabajo. ¿De qué nos habla? De que la dimensión económica dio forma al orden político, ¿sí? Las potencias ya no solamente, esto es a modo de síntesis, encontraban en los países subdesarrollados mercados donde volcar la producción, sino también espacios donde extraer, explotar. Es muy extractivista este desarrollo, la producción de bienes primarios, de materias primas. ¿Qué materias primas que por los azares de la geología o de la biodiversidad eran vitales para el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial? Alimentos, como decía antes, que eran demandados
cada vez en mayor proporción por una aceleración del proceso de urbanización. Cada vez más son los hombres y las mujeres que no producen su propio alimento a escala global, y también por cambios en los patrones del consumo, ¿no? Que tiene que ver con la expansión de las clases medias de la que hablaba antes. De forma tal que ese periodo de expansión económica que sigue a la crisis de 1873 y que generó un entusiasmo gigantesco entre sus contemporáneos, que le denominan a ese periodo como el de la Belle Époque, la bella época, ¿no? Es un momento de gran entusiasmo para los capitalistas. Es un momento de gran integración del mercado a escala global. Por eso Comín nos habla de que es la segunda industrialización en el marco de la primera globalización. Pero esa convergencia de todos los países en un mercado, esa convergencia de las economías, y esas economías que se unen en un mercado global, no es simétrica. Es verdad que hay un crecimiento económico para todos los países. Argentina, en la medida en la que se integra en el mercado mundial, efectivamente crece económicamente, crece su volumen de exportable, crece las reservas de oro y de otros metales que tiene en el país, crece la producción de bienes materiales, en otras palabras, crece la riqueza que produce el país. Pero ese crecimiento no beneficia a todos de la misma manera. Por eso los autores nos hablan de convergencia asimétrica de las economías. El aprovechamiento de ese crecimiento es desigual y el costo de la dependencia de los países productores de bienes primarios respecto de los mercados europeos va a ser un costo muy grande en el largo plazo para su propio desarrollo industrial. Como podemos ver, el proceso que denominamos la segunda revolución industrial es un proceso complejo, es un proceso que tiene aristas políticas, aristas obviamente económicas, pero también políticas, y de una política que se dirime en un espacio internacional y global. Vamos a continuar en las siguientes explicaciones con las derivas de ese proceso en términos de ruptura del orden. La Primera Guerra Mundial va a romper el orden capitalista de nuevo, lo va a volver a poner en crisis, aunque esa crisis termina de tomar forma en la década del 30, y va a requerir una nueva reforma como cada crisis capitalista. Como pudimos ver en esta explicación, la reforma del sistema capitalista viene siempre de la mano, en el mejor de los casos, de la mano de una crisis. Nos seguimos viendo por aquí.